colas y sus estragos. A ver, ¿dónde? El estado del arte es la recopilación de toda la información relacionada con algo. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, voy a inventarme lo siguiente. Es más, voy a inventar un problema que no tenga que ver con esto porque no, después no le pago nada más. Por ejemplo, hay arritmias. Por ejemplo, las arritmias. ¿Sí? Las arritmias cardíacas son un problema. No, pero no, pues, las arritmias cardíacas son un problema. ¿Por qué? Entonces yo empiezo a investigar el estado del arte. Y entonces la primera parte del estado del arte que quiero investigar es ¿por qué es un problema? Sí. Me parece no es la cosa de cómo se llama el mercado. Sí, qué asco se siente. Ahora, ¿qué otra cosa? Pregunta puedo yo hacer. ¿Existen soluciones? No existe. Ahora, hay problemas en torno a la solución. Entonces aquí ya empezamos a ver que esta está relacionada con esta. Las arritmias cardíacas. ¿Por qué es un problema? Porque el año pasado se murieron 176 millones de personas en el mundo. Porque la tasa de gente que se muere por arritmias cardíacas está creciendo a nivel global a un 2% de forma exponencial y en 1.2% a nivel nacional. Las arritmias adicionalmente pueden preguntarse dónde son un problema. En Colombia tenemos 1.100 municipios, de los cuales solo 12 capitales principales tienen el 96.4% de los cardiólogos. Quiere decir que el otro 3.4% no tienen cardiólogos. Y para acceder a una cita de cardiología, el promedio de tiempo de espera es de aproximadamente entre 1 y 3 meses. Entonces, quiere decir que aquí es un problema acceder a cardiología. ¿Sí? O sea, más de 900 municipios no tienen acceso a cardiología. Eso, una cosa, ahí no estaría limitando un poco el tema, ya que digamos... Hay que limitarlo porque es que usted no puede salvar el mundo. Pero es que usted me está pidiendo que hagamos con señales prismográficas. Por eso. Lo que se dice en el hipograma sirve para literal poder entender cómo varían los vasos sanguíneos y toda esta vuelta dentro del cuerpo. Entonces, por eso digo. Exacto, arritmias vamos a hablar, yo creo que al menos uno de los de acaba de hablar de arritmias. Y eso no pasa nada. Pueden hablar de arritmias. Entonces me arrepille, porque se ve tan pillo. A veces no se necesariamente es porque es un problema. Aquí, ¿por qué podemos decir que por qué es importante? Por ejemplo, en el caso de las señales pletismográficas, ¿por qué es importante las señales pletismográficas? ¿Dónde nos importan? ¿Por qué es un problema no conocerlas? A veces no es porque es un problema capturarlas, no. O sea, porque es un problema no conocerlas. ¿O cuáles eran las limitaciones? Por ejemplo, en su momento las señales pletismográficas tuvieron muchas preguntas de este tipo. ¿Se acuerdan que yo dije que para las señales pletismográficas literalmente le abrían aquí a la persona, le metían un tubo que tenía que coger la vena y le iban midiendo y eso producía infecciones y lo que terminaba era matando a la gente? O sea, cuando iban a hacer cálculos pletismográficos en las cirugías terminaban era matando por infección a la gente más que por la cirugía. Pero por ejemplo también después de eso salió la que era un tanque gigante, también eso era un costo innecesario. Entonces te empecé a preguntar, ¿por qué es un problema? Porque mata gente, porque hacerlas así. Entonces, ¿por qué es importante tomarlas? Porque nos permite conocer el estado de salud del paciente. ¿Existen soluciones? Rayos infrarrojos. ¿Cuáles eran los problemas de esas soluciones? La confiabilidad, la efectividad. Entonces, no, que hubo gente que ya lo solucionó, que hubo gente que ya... Y así es la investigación. Okay. ¿Sí me entiende? Pero o sea, no tenemos que exponer ya el tema de una vez. Es que lo que yo estaba preocupado es que ya no... ya le voy a dar los temas, ahí están los temas, de hecho. Tecnología de funcionamiento de dispositivos de captura de señales de PPG. Sí, los temas están ahí. Ahora les digo que es que todo esto es guiado, o sea, todo esto es... Entonces, hay muchas preguntas que se pueden hacer en torno a esto. Una vez usted se plantea las preguntas, usted tiene que justificar. Si usted pregunta, ¿por qué es un problema capturar señales pletismográficas? Usted tiene que decir, en la actualidad es un problema porque las herramientas que existen no son confiables a nivel clínico y las formas clínicas confiables comprometen la salud y la integridad del paciente. Por ejemplo, eso es un problema y usted tiene que empezar a decir por qué. Según la tasa de la OMS, por ejemplo, el 70% de las operaciones que se incluyen en esto, ¿cómo se dice?
cálculo de pletismográfico en situ, entonces el 70% de los pacientes muere. ¿Sí? Pero otra cosa, acá está hablando de que el ensayo puede tener 3 temas, ¿sí? De la tecnología, la Por eso, pero potencia, espérense. y la parte Paso a técnica. Es que eso, mano, usted dijo, ay, no, tiene algo más importante que hacer, y pues me puso a pensar. Por eso. Pero por eso estamos hablando primero. Ustedes tienen que hacer el estado del arte. ¿Qué significa esto? Tratar de responder a todo esto buscando todas las respuestas que la gente ya respondió. Ustedes aquí no se van a inventar nada. Ustedes aquí no le van a inventarse un cohete a la Luna ni a Marte. No quiero que se hagan algo innovador. De hecho, odio mucho la palabra innovación porque innovación es prácticamente cualquier cosa. O sea, si yo llego y hago un vaso que sea cuadrado, entonces digo que es innovador porque es un vaso cuadrado que permite mejor almacenamiento de los vasos. Ya. Entonces puedo inventarme cualquier cosa y es innovación. Entonces no, acá de verdad, acá como ingenieros no pensamos tanto en innovación, sino en resolver problemas. ¿Sí? La innovación se la dejamos ya al final, al producto final. Esa búsqueda bibliográfica ustedes la pueden hacer en la base de datos de la universidad, en la IEEE, en Google Scholar. Ustedes buscan ahí Google Scholar y les aparecen puros artículos científicos. ¿Okay? Por ejemplo, más, miren, coloque ahí Google Scholar. No, pero con los de la IEEE. Coloque ahí Google Scholar. ¿Para qué? Porque es que Academia o escuela. He visto laboratorios de ustedes de fundamentos que los presentan como papers. Coloque ahí implicaciones éticas de las señales pletismográficas. ¿Qué? Papers. Pues cuando uno hace un paper, cuando uno hace un escrito científico presentando un tema, y eso va a ser revisado por mucha gente, y mucha gente le tiene que dar el visto bueno antes de que se publique. O sea, cuando usted encuentra un paper ahí en internet es porque mucha gente lo revisó y estuvo de acuerdo en que lo que usted escribió es cierto. Y eso pasó por un proceso de meses. Entonces, ustedes cogen ensayos de laboratorio y los pasan como papers, y eso en realidad es un ensayo de laboratorio que no tiene ningún peso científico, porque eso ya existe. ¿No? ¿No encontró? Así, aquí, pletismográficos. 61 resultados, por ejemplo. ¿Pero qué es lo que son? Se puede empezar a buscar. Por ejemplo, ahora busquen en inglés y verán que la aparecen como 10 veces más. Y si lo colocan en Scope, le sale 60 años. Entonces, eso es empezar a hacer el estado del arte. Empezar a buscar, por ejemplo, ¿qué son las arritmias? ¿Por qué es importante calcularlas? ¿Cuál es el problema de las arritmias? Entonces, ustedes ahí, para preparar el ensayo, tienen estos 3 temas. El primer tema son tecnologías y funcionamientos de dispositivo para la captura de señales PPG. Entonces, por ejemplo, un tema de ensayo podría ser ¿por qué la combinación de luz roja con luz infrarroja representa un nivel confiable para la adquisición de señales PPG? Eso es un tema, porque eso es una tecnología. Una tecnología es la tecnología del color. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede hacer un ensayo de tecnologías emergentes para la adquisición de señales PPG, que ya no se usa rayos infrarrojos, ahora se están usando color azul verde, y la combinación de estos dos produce un mejor de no sé qué. Profe, por ejemplo, yo leí algo sobre no solamente señales, digamos, por fotográficas, sino en impedancia. Por ejemplo, usted decir, por ejemplo, nueva tecnología, cálculo por impedancia de señales pletismográficas. Usted dice, ¿por qué ventajosa? ¿Por qué no? ¿Sí? Esta tecnología representa un avance debido a que el cálculo de impedancia, por ejemplo, presenta una mejor confiabilidad, pero el problema está en cosa. ¿Sí? En conclusión, esta tecnología se perfila como una excelente solución para... Eso es necesario. ¿Sí? Y esto en serio tiene que ver con la presentación final del proyecto. Claro, porque antes de usted plantear un problema, tiene que conocer el problema. ¿Sí? Sí. Lo que yo le decía, por ejemplo, a Jessy tiene un proyecto impresionante, pero no tiene un problema. No tiene un problema, depender de ese proyecto es muy difícil. Porque no lo sabe por qué. ¿Sabe por qué? Porque si él me lo muestra así como me lo mostró, yo le digo, Pero ya no es el problema. ¿Por qué? Porque no me parece interesante. Usted siempre tiene que presentar los proyectos de ingeniería sobre un problema. Por ejemplo, ahorita estoy planteando un proyecto. Ustedes se pueden ganar mucha plata con eso y lo aprenden a hacer, eso va a ser en Stanford.
Resulta que uno de los problemas más grandes de computación son los centros de datos. Facebook tiene centros de datos, Google tiene centros de datos. ¿Qué son los centros de datos? Un montón de discos duros y GPUs ahí montados en cadena, en salones como estos. ¿Cuál es el gran problema de los centros de datos? Tienen que tener temperatura y humedad controlada. Y presión. Y presión controlada. ¿Qué pasa con los ambientes naturales? Sobre todo aquí en Latinoamérica. Los centros de datos sufren mucho en Latinoamérica porque tenemos índices altos de humedad, cambios bruscos de temperatura y las variaciones de temperatura producidas terminan en cambios de presión, ¿sí? Acá los cambios de presión pueden llegar hasta 100 milímetros de Hg de mercurio, ¿sí? Entonces, diseñar un aparato que controle esas variables o que por lo menos las monitoree, da plata. Sí, hay muchos. ¿Y cuál es el plan? ¿Es posible? Sí. Ya. Hay muchos así. ¿Qué? ¿Qué sería lo bueno? Por eso, exacto. Es más, usted puede inventarlo, hermano, mire, un problema suyo es la humedad y todo eso. Entonces usted le dice a la persona, le vende el monitoreo. No hace control, no puede controlar el clima tampoco, pero por lo menos le monitorea para que en caso de que las condiciones no sean las mejores, por ejemplo, apague el centro de datos y lo proteja. ¿Sí entiende? Por ejemplo, en un caso de una tormenta, en caso de lo que sea, apague el centro de datos y proteja el centro de datos. O sea, que sea un tipo de control muy básico. O usted puede decir, mire, yo le puedo controlar humedad y temperatura. Presión no le puedo controlar, pero le puedo controlar humedad y temperatura. ¿Cómo? Coloquemos aire acondicionados y los aires acondicionados van a trabajar basados en el control que yo le monte. Y a los aires acondicionados les meto filtro de humedad y empieza a limpiar el ambiente. ¿Sí me entienden? Y eso es plata. Se vende la cajita. Tome, mire la cajita, póngala. Y eso es un problema, ¿sí? Le acabo de vender un problema. ¿Cuál es el problema? Se le pueden dañar sus datos. Yo le vendo la solución. ¿Cómo? De esta forma. Entonces la mía sería, usted puede entrenar a su gente de la empresa más barata. Eso sería. O capacitar más barata gente. Por ejemplo, capacitar gente cuesta. ¿Saben? Cuesta muchísimo. De hecho, capacitar a una persona un mes cuesta 3 veces el sueldo de la persona. Oye, pues, también Entonces, tiene si un sea barata eso, ¿qué van a decir las personas? Uy, barato. O sea, gano plata, ahorro plata, todo lo que sea ahorrar plata es. Sí. Incluso hay soluciones que también se acogen a ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿ustedes han visto las pelotas de golf? ¿Ustedes han visto que las pelotas de golf tienen huequitos? ¿Para qué creen que es eso? La resistencia eléctrica. Para disminuir la resistencia aérea, hablando directamente de la aerodinámica de la pelota de golf. Se ha demostrado que si un auto tuviera esa textura en la superficie del vehículo, se ahorraría casi un 65% de gasolina. ¿Por qué no lo hacen? estética. Por estética, por pura y maldita estética. Entonces, a veces el problema también no simplemente es plata. Porque al fabricante de carros no le interesa que usted ahorre plata. A él le interesa ahorrar plata, él, no usted, él. Si usted ahorra o no ahorra la gasolina, es un problema de que me compre el carro. Yo quiero ahorrar, pero para mí. Entonces, en ese caso, ahorrar plata no es algo beneficioso. Ahora, si usted le dice a un usuario cualquiera en la calle, le dice, hermano, mire, yo le cambio el enchapado a su carro y le vendo este metal con micro perforaciones que produce un mejoramiento del 65% en gasolina. Probablemente alguien de la calle se lo compre. Así se ve ahora. Entonces, usted tiene que mirar también a quién le vende el problema. Porque el mismo problema no es atractivo para uno, pero para otros. ¿Me entienden? Como dicen por ahí, lo que para uno es oro, para el otro es cobre. Entonces, sí, el tesoro de algunos es La basura. la basura de unos es el tesoro de otros. Entonces, tienen que mirar por ahí cómo tener el problema. Pues sí. Entonces, esto es de tecnologías. Ahora, potencial de impacto. ¿Por qué el desarrollo de sistemas de adquisición de señales pletismográficas o de lo que ustedes quieran plantear es bueno? O sea, ¿por qué es importante? Y si se hiciera, ¿qué posible impacto tendría la población? Por ejemplo, yo tengo muy claro el desarrollo del potencial de impacto de mi aplicación. Si yo soy capaz de detectar arritmias, yo puedo mejorar el índice de atención de cardiología en las personas. Mejoraría la capacidad de interpretación de los médicos. ¿Sí? Evitaría menos errores humanos a la hora de clasificar señales.
podría dar alertas tempranas de arritmias y evitaría paros cardíacos y muerte de gente. Ese es el potencial de impacto de la aplicación que se está desarrollando. Entonces, ustedes tienen que mirar cuál es el potencial de impacto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el potencial de impacto de colocarle huequitos a los carros? ¿Cuál es el potencial de impacto de colocarle huequitos a los carros? Impacto ambiental. Ambiental. Imagínense que todos los carros tuvieran eso. En general, 65% menos de emisiones. En el bolsillo de la economía. Impacto económico. A la Económico. familia les caerían más dinero y a las empresas también les caería más dinero porque el costo de manutención de los mismos autos quedará. Ya sí hay potencial de impacto. Pero el problema es a quién le interesa el potencial de impacto y usted cómo se lo va a vender. A las empresas contratistas les serviría porque los autos se ahorrarían una gran cantidad de dinero ellas en el transporte de los equipos y esas cosas. Los que fabrican vehículos son muy estúpidos. Por ejemplo, ellos no piensan en que si yo reduzco el consumo de gasolina, reduzco emisiones. ¿Cuál fueron los problemas que tuvo Toyota y Volkswagen hace como unos 4 o 5 años? La Que huella no podían de vender carros porque sus carros tenían una huella de carbono, o sea, exagerada. ¿Sí? Es Es que solo les importa que sea político. Pero sí, pero porque también barre la aerodinámica. Pero también es una, o sea, es porque un sector depende de otros sectores, porque si el sector no fuera tan grande, pues no hubiera tantos carros. básicamente, incluso el hecho, ustedes se preguntan por qué tanto. O sea, todos los alcaldes de todas las ciudades luchan contra los trancones, pero eso en realidad es culpa de los gobiernos. Porque desde el año 1990 se estimuló el ingreso de vehículos y esta hora todavía están vendiendo vehículos. O sea, hay trancones ahí todo, pero igual están vendiendo vehículos. Que las ¿Ustedes se acuerdan una temporada donde Chevrolet le alcanzó a sacar SPAC casi a 10 millones de pesos? Y saben que todo el mundo tiene un SPAC. que vendían de 0 De 0 kilómetros a 10 millones de pesos, 11 millones de pesos. Es más, me acuerdo que hubo una época en que salió un carro que era, creo que la Veo, salió en 16 millones de pesos cuando lo ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Pues porque el mismo gobierno dijo, no, bajemos los precios para que la gente tenga carro. Y después los alcaldes peleando con el pico y placa, con los trancones, porque lo que les interesaba era meter carros. Entonces, tienen que mirar el potencial de impacto también de las aplicaciones. digamos, en ese caso, ¿Qué? Para luego subir el precio de la gasolina. Es que es un negocio real, o sea, pero ni los bancos ni los gobiernos hacen nada por ti. O sea, si ustedes piensan que Maduro es un presidente estúpido, no, de hecho es un man muy inteligente, que se hace ver estúpido ante el mundo es diferente. Que el man se haga ver como la burla de los presidentes a nivel mundial, es parte de la estrategia de campaña. Pero Duque también Es como en estos días, ¿usted creen que Tesla salió a decir que iba a quebrar SpaceX porque sí? Porque le mandó un correo a sus empleados diciendo, no, creemos que la misión Falcon va a fracasar y que pronto esto no tenga futuro y queremos el quiebra. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Que va a fracasar? Bajan las acciones, tienen éxito, suben las acciones. Todo es parte de una estrategia de mercado. Entonces, en potencial de impacto, usted lo que me tiene que decir, por ejemplo, usted está hablando de tecnologías. Puede ser que dentro de la tecnología se hable un poquito del potencial de impacto. ¿Sí? Por ejemplo, potencial de impacto puede ser las ventajas de crear dispositivos portables de señal de captura pletismográfica. ¿Por qué? Porque usted puede decir, no, los aparatos que usualmente se crean fuera del país cuestan mucho. Si los hacemos dentro del país, cuestan más poquito. Entonces podemos ahorrar y Colombia podría crear una industria. Entonces el potencial de impacto es generar empleo y digamos, disminuir el costo de los aparatos que son vitales. Eso es potencial de impacto. Por último, implicaciones éticas. Eso es un tema súper delicado. Para probar todos los dispositivos médicos se requiere usar personas.
Y la primera ¿Cuál es el problema de usar una persona? las personas no es ético. Las pruebas en personas no son éticas, a menos de que un consejo de ética de gente que se cree muy ética apruebe que eso es ético. Y que digan cómo usted lo tiene que hacer, a pesar de que lo que usted necesita es otra cosa. Creo que yo tengo un... ¿Sí? Por ejemplo, usted puede decir problemas presentados en el momento de realizar ensayos clínicos con señales PPG. Entonces, usted puede decir, en Colombia, para poder realizar un ensayo con señales PPG, en caso de que alguien hubiera creado un dispositivo, se necesita pasar por un comité de ética que se demora tanto tiempo y requiere tanto dinero, y poder crear las bases de datos requiere tanto tiempo. Entonces, el desarrollo se ve, digamos, disminuido y reducido, y los investigadores pierden el interés debido a todos los trabas que ponen. Eso es una conclusión de implicación ética. O usted puede decir, es necesario establecer implicaciones éticas dentro del desarrollo de señales pletismográficas, ya que se ha desarrollado, se ha descubierto que ciertas señales pletismográficas y ciertas señales del corazón pueden funcionar incluso de la forma que funciona una huella dactilar. Por eso es importante proteger la información de las personas, porque ¿sí me entiende? Cuando hablamos de implicaciones éticas, también hablamos de implicaciones de información. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que así como la huella funciona y como el iris funciona, las señales del corazón pueden funcionar? Entonces, imagine que usted llegue a la casa y se coloque aquí un cosito que le escuche el corazón y le abra la puerta de la casa porque él reconoció que es su corazón y no el de nadie más. Y que tal alguien llegue con una grabadora con el sonido de su corazón y se la ponga y le abra la casa. Porque algún día le robó eso. Es más, miren esto. Miren esto. ¿Qué área tiene mi pulgar? ¿Qué área tiene mi pulgar? Podríamos decir que 1 centímetro cuadrado. ¿Cuánto mide este botón? Por mucho serán 3 milímetros. Yo creo que por mucho me irá 1/10 del área. Mire, solo con una porción de la huella ya desbloqueó el teléfono. Eso es un problema ético. Porque desde el momento en que yo cojo el vaso del tinto, ya hay mis huellas ahí. Y si alguien me está persiguiendo y pone mi huella y me roba el celular y le bloquea eso. La tóxica. Hola, tóxica. Ella, profe, ¿cómo es que se hace? Entonces, hay implicaciones éticas en el desarrollo de cualquier cosa. Usted va a hacer esto, tiene implicaciones éticas. Tienen que descubrir cuáles son. Tienen que contemplarlas, plantearlas, pero básicamente eso es otra tesis integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede decir, no, es que mi aplicación no está diseñada para fines clínicos, entonces no tengo que tener una implicación ética. ¿Sí me entiende? Porque, como le decíamos, es lo del problema de los mandos de la PlayStation. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, ¿por qué los mandos de la PlayStation tendrían que tener implicaciones éticas? Bueno, porque eso lo está diseñando así, tanto así. Porque está diseñando también para las manos. Sí, que ahora Tanto que pueden capturar la huella. Están tan sensibles que pueden capturar la huella. Y si alguien hackea esa vaina. Desde que dice desde las cámaras que ahora, bueno, pues celulares también se bloquean con ¿Con qué? la cara. Por eso, con el bloqueo facial. Yo ya comprobé eso. Nosotros comprobamos eso con una amiga. Ella tenía en ese tiempo un celular súper espectacularmente avanzado. Y ella decía, no, que es que no, dicho que es que tiene el bloqueo facial. Y yo, tomémosle una foto. Le tomé la foto, le puse la foto de mi celular frente al celular y lo desbloqueó. Porque la inteligencia artificial no mide profundidad, sino hace No mide profundidad. Es que también empieza a depender, porque por ejemplo, Samsung Pero si hay hace como 3 años lanzó una desbloqueo, pero con iris. Y era porque la cámara tenía un infrarrojo. Y desbloqueara con el iris. El de iPhone sí tiene profundidad y sí me toma. Por eso. Entonces, hay muchas explicaciones. No puede robar fácilmente. Hay que permisos tendrían que sacar este de Samsung cuánto es americano. ¿Qué? Samsung como Pues ahorita en este momento no tiene problemas. El problema es que la UNESCO hasta ahora está saliendo con eso. Una cosa para De hecho, Android 11, la última versión de Android, ya viene con permisos donde ciertas aplicaciones no tienen permisos a ciertas cosas. Y le dice, si usted quiere darle permisos a la aplicación para tal cosa, ya es su culpa. Y ellos desde ya se liberan. O sea, del mismo teléfono del fabricante le dicen, nosotros a esta aplicación no le podemos dar acceso a su almacenamiento. Y si usted se lo da, tiene que ser una carpeta específica. Pero lo que usted meta ahí, ya no es culpa de nosotros. Porque saben el nivel de intrusión que puede tener una aplicación. Y si no me lo creen,
Va a mirar el celular. No, con el 2 días de la última A mí me parece mío, ¿sabe con Pues eso? Truecaller es una aplicación que muy Facebook lo está escuchando usted todo el tiempo. Gmail lo está escuchando usted todo el tiempo. Google lo está escuchando todo el tiempo. Instagram todo el tiempo. Ahí tienen. ¿Nos puede explicar cómo recorders. se detienen esos bots? No, Jason, una cosa, nosotros podemos tratar de buscar, Que rechazar. o sea, hagamos, No, porque se pueden detener el tema, los bots. digamos que No, son bots automáticos. se puede- es que la verdad no quiere decir porque probablemente sea un simple, para que mucha gente lo pueda lograr. Pero o sea, listo, digamos que está el problema y ya se solucionó el problema, ¿sí? Se vuelve un- Pero la cosa es que, digamos, por usuario y eso. yo creo que debería solucionar con otra forma, o sea, va a ser prácticamente lo mismo, pero se va a solucionar con otro método, o sea, digamos, como está diciendo, pues ahora está con instancias, ahora está con, pues, o sea, como está solucionado en este momento es por migración, ¿sí? O bueno, por sensores y esta vuelta, sí, pero digamos, quisiera ahora hacerlo por la parte de impedancias, como impedancias. Sería el mismo, la misma solución prácticamente, pero sería con un dispositivo diferente. Claro. Está bien, podemos Claro, hacer, porque usted también tiene, eso sería evaluación de, porque por ejemplo, supongamos, yo tengo un aparato de infrarrojo y yo tengo un aparato de impedancia. Resulta que con infrarrojo ya han creado muchas aplicaciones y funcionan, pero nadie ha creado nada con impedancia. Entonces si usted hiciera ese estudio y se diera cuenta que también eso es, así usted haya hecho la misma aplicación, solamente que con una adquisición diferente, esto es un estudio. okay. ¿Sí? Sí, es que eso, porque por ejemplo, o sea, la verdad está Saben que bien. la diferencia no es la única forma. O sea, es que Sí, es que hay más, raro. sí, es que ya lo Solo voy de- Porque el PPG es fútbol, pero es muy maravilloso. Como el barrio de- porque esa es la vuelta, o sea, tiene que ser por foto. y también he entendido cómo es que esas ondas pueden captar cuánto oxígeno hay en la sangre, o sea, según solamente la. Por ejemplo, mire, este es el artículo que yo publiqué Por la luz. hace poquito. Este es el artículo que publicaron hace poquito. Así como es. La distracción. Dentro de esto, tengo que tratar los 3 temas. Yo les estoy poniendo solo uno. Si lo quieren leer algún día. ¿Qué publicó quién? ¿Qué es eso? Este es un artículo que yo publiqué. Ah, ¿qué publicó? Así se lo separan. No, su nombre. Y de ahí salió el. Ahí dice su nombre. Como que no, Diana Paola me echan Vargas. Castillo Borges, eres Jason Castillo. Mira, porque es que esa tengo un amigo que llama entonces igual a usted. Aquí, en la justificación de ese proyecto, tuve que atender 3 cosas. Ahí dice La fase tecnológica que les estoy pidiendo, las implicaciones éticas que les estoy pidiendo y el potencial de impacto que les estoy pidiendo. ¿Cómo? Roterding. Por eso es que es importante hacer esta fase de ustedes de lo que están haciendo ahorita, porque cuando ustedes van a plantear un proyecto de grado tienen que identificar un problema. O sea, miren, les voy a decir la verdad, tomen esto como si fuera un entrenamiento para su futuro proyecto de grado. Cuando ustedes van a hacer el tema, cuando ustedes van a hacer el plan, tienen que hacer esto, hacer un micro ensayo diciendo por qué lo que usted va a plantear es un problema y por qué lo que usted va a plantear es una solución y qué beneficios trae para las personas que usted plantea esa solución. La verdad, bien, Esto es cuando ustedes van a plantear el tema, que van a pasar el plan, esto es lo que ustedes van a hacer. La fase 1 y la fase 2. Jason. Oiga, una pregunta. Por ejemplo, bueno, imagínese que Ahorita le paso un enlace. no, es que, o sea, por ejemplo, en este momento necesitaba aprender, pero. Entonces, con respecto al ensayo, ¿está claro? Salud. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa muy importante. Pero pues, ya estás aquí, ¿no? Pero pues, como el día. Pero lo que Pues que por eso tengo que preguntar eso, o sea, se puede hacer por otro lado. Entonces, no mejorarla, se puede hacer la solución por otro lado. Otra cosa, dice usted agarrar los videojuegos, ¿hasta cuándo? ¿Los videojuegos? Sí, porque solo ya el seguir es una boleta, yo le. Ah, sí, eso, para los videojuegos, esto, no van hasta este sábado. Van a ir hasta el otro año. No, porque si no van a haber clases. Los juicios que están ahí. Los quizzes del módulo 4 van a ir hasta el 16 de enero. Viernes no hay clase. ¿Qué? Viernes no hay clase. No hay clase. Van para festejen, No, borrachos. pregunto porque pues. No llega. Espere, Joan Sebastián Pavón me dice que no los escuchamos. Si es que ustedes no me dicen, Profe, Pero si no digo nada. mi compañero pregunta que qué pasa si utilizamos algún dispositivo. No, mira, sale cada dato. si utiliza un dispositivo que ya tiene una patente,
No pasa nada, compañero, porque aquí no estamos tratando de crear algo nuevo, no. Innovador. Estamos tratando de hacer un proyecto y ustedes pueden tomar algo que ya esté hecho. Por ejemplo, si por ejemplo se encontró un proyecto, Jason, ¿sí? Ahora le ¿me escucho. escucha? Ahí sí me escucha bien. No, yo era el que la pregunta. Es que, digamos, por ejemplo, si yo voy a usar, por ejemplo, el sensor de la banda que usted tiene, por ejemplo, de la Xiaomi. Por ejemplo, ese tipo de señales, digamos, para nosotros manipular ese dispositivo, ¿tenemos que hacer algo o no? O simplemente No porque es como- ustedes, no porque, ojo aquí, espere un momento porque creo que hay confusiones con respecto al proyecto. Yo les voy a dar a ustedes una base de datos que ya tiene las señales. Entonces no es como que usted tenga que coger un dispositivo y sacarle las señales, no. No nos vamos a ir hasta allá. pero muy pronto todavía. Exacto, ustedes van a asumir que ya tomaron las señales. Como llegaron, Ustedes lo que van a hacer es crear alguna herramienta de software, en MATLAB, en Python, en el lenguaje de programación que quieran. O sea, ustedes no tienen que hacer la adquisición de las señales, ojo. Espere, pare la moto. Ustedes no tienen que, no, si lo quieren hacer, háganlo. Por mí no hay problema. Pero de antemano yo les voy a dar una base de datos. O mire cómo va a ser la evaluación del proyecto. Yo les voy a dar a ustedes, en la siguiente fase del proyecto, yo les voy a dar a ustedes una base de datos. Que se la voy a presentar en enero cuando pasemos la fase del ensayo. Yo les voy a dar una base de datos. Ustedes lo que van a hacer es, basados en el problema, por ejemplo, usted puede haber escogido arritmias, usted puede haber escogido ritmo cardíaco, puede haber escogido frecuencia cardíaca, ¿sí? Puede haber escogido ritmo sinusal, puede haber escogido, qué sé yo, actividad física, un montón de problemas que se pueden resolver con señales espectromográficas. Y usted me dice, mire, yo creé un software que cuando yo le meto estas señales, por ejemplo, me dice si la persona está saltando, corriendo, está acostada, está durmiendo, me dice si la persona tiene apnea del sueño o no tiene apnea del sueño, me dice si la persona tiene arritmia o no tiene arritmia, me dice si la persona está, qué sé yo, tiene bradicardia, tiene taquicardia, tiene ritmo sinusal normal. ¿Qué? Está vivo o muerto. Si está vivo, si está muerto. La pregunta, ¿se puede hacer para definiciones o va a tocar hacerlo con Lo que ustedes metan acá, pueden usar transformada de Fourier, transformada Wavelet, pueden usar estadística, pueden usar máquinas de apoyo vectorial, pueden usar redes neuronales profundas, pueden usar canires, pueden usar redes autoentrenadas, pueden usar lo que se les dé la maldita gana. Ustedes me van a entregar a mí una caja. ¿Yo qué voy a hacer? Yo tengo por aquí otra base de datos de prueba. Sí, yo tengo otra base de datos de prueba. Y yo voy a coger esta base de datos de prueba y yo voy a comprobar si lo que usted me dijo es cierto. Si usted me dijo, no, mira, lo que pasa es que este es capaz de clasificar cuando una persona tiene arritmia y no tiene arritmia. Porque yo meto arritmias y ahí no arritmias. Y miro qué tanto se equivoca su máquina. Si su máquina se equivoca mucho, pues la nota se equivoca mucho. Si la máquina funciona como usted me lo promete, ¿qué? Se equivoca mucho en el respecto. Pues usted me dijo, por ejemplo, usted me dijo, mire, usted me dijo, esta máquina tiene un 90% de precisión en la detección de arritmias. Y yo meto la base de datos de prueba y salió 50%, pues la nota se le dio el 50%. Porque lo que usted me vendió no es lo que me ofreció. ¿Me entiende? Nos dan más datos de prueba también para precalcular. Ahora, si usted me vende que esto tenía 60% de efectividad, ojo, si usted me vende que esto tenía, no, profe, pues con lo que yo pude hacer, alcancé solo el 60% de efectividad. Y yo probé la base de datos y me dio 50% de efectividad, yo digo, bueno, lo que me prometió más fue más o menos. ¿Sí? Y si ponemos más poquito para que salga más. Si ponen un 10%, le queda una chimba. No, porque por ejemplo. ¿Y si promete 20% y le sale 30? ¿5? Por eso no le prometo nada. No, porque si usted me promete 20%, yo le digo, no fue capaz de hacer algo que pudiera hacer lo que me dijo que iba a hacer de los principios. Y si dice 50% y le sale una mayor porcentaje, o sea,
Si tiene un mayor porcentaje de lo que te prometió, está bien. Profe, y si digamos uno decidió de esas 5 Espere. Un momento, ¿qué? uno decidió de actividad física, pero en el transcurso del proyecto se dio cuenta que era mejor, no sé, tomar a riesgo, no puede cambiar. No. Tiene que quedar- No, porque si ustedes en la fase 2 me van a presentar un plan, me van a presentar una propuesta y me van a decir lo que vamos a hacer es esto. Si al final usted me sale con otra cosa, bailas, porque usted se comprometió a hacer una cosa. Ya es como otro. Por eso, si usted dijo, no, profe, yo voy a identificar actividad física basada en señales pletimográficas, me tiene que entregar una caja que identifique actividad física basada en señales pletimográficas. Usted me dice, no, profesor, esto después hice ritmo cardíaco. Le digo, no, porque usted desde el principio me dijo fue actividad física. ¿Sí? No, profesor, yo voy a hacer un monitor cardíaco. Y usted, hizo un monitor cardíaco, pero después me salió con actividad física. Le digo, no, porque usted se comprometió a hacer un monitor cardíaco. Que se pide una cosa, pero va a ser. Sí, ¿qué tal? Me contrataron para hacer un puente y yo entregué un tubo y me estaban diciendo, así que bien hecho, van a decir, no, usted hizo un puente, hermano. Y nosotros resulta que el gobierno ya tenía planteado colocar puentes de chusos. Le habíamos prometido a la gente que en el puente iba a poder colocar puestos de chusos y en el túnel no podemos hacer eso, entonces ya perdimos. Los proyectos a veces son así. Por ejemplo, los proyectos a veces son así. Los proyectos a veces son así. Por ejemplo, usted dice, le ponen a hacer una máquina. Y usted dice, esta máquina no lo voy a hacer con esto, lo voy a hacer con esta otra cosa. Y después usted se da cuenta que como la iba a hacer, no se puede porque resulta que ese dispositivo no lo venden, por ejemplo, en su país. Y que si usted lo manda a importar, entonces sale más caro de lo que valdría, por ejemplo, comprarlo. Entonces, usted ya le dice, no, ya no, porque usted me dijo que iba a hacer otra cosa y ahora ya no. ¿Sí? Aunque los proyectos a veces, ahora no tienen tampoco que ser tan específico, ¿no? Los proyectos también tienen márgenes de error. Por ejemplo, usted puede decir desde que el objetivo principal se cumpla, usted puede hacer cambios de cosas. Por ejemplo, usted dice, voy a hacer, ¿sí me entiende? Por ejemplo, voy a hacer una moto que funcione con hidrógeno. Una moto que funcione con hidrógeno. Entonces usted después, cuando usted me entrega la moto, yo digo, uy, pero esa moto tiene las llantas muy anchas. ¿Qué fue lo que pasó? No, mira, lo que pasa es que la máquina para destilar hidrógeno es demasiado pesada. Tuve que ampliar las llantas para mejorar el desempeño del vehículo. Eso se entiende. ¿Me entiende? Usted iba a hacer un puente y lo iba a hacer colgante. Y dijo, no, mira, la verdad es que el rango de amplitud era tan alto y los vientos son tan considerables que no se puede hacer colgante. Entonces decidimos hacerlo ¿en qué? Por ejemplo, en unión, en apoyo, sí. No importa, construyó el puente, ¿sí me entiende? El objetivo principal se hizo. Busca un camino distinto, pero se hizo. ¿Sí? Entonces a veces pasa eso. Como cuando usted quiere sorprender a su novia, entonces usted dice, va a comprarle una caja de chocolate y busco caja de chocolate y no encuentro. Pero usted se acuerda que a ella le gusta el arequipe, que vaya y compra un montón de arequipe y ella sea súper feliz. El propósito era sorprenderla, no me poder sorprender. ¿Sí? ¿Qué tal usted? Va a sorprender a mi novia, no conseguí chocolates, va a conseguir una moza. La sorprendió con una moza. O sea, no. Se sorprendió, eso sí, se sorprendió. El objetivo era el dulce. Era hacerla feliz. Sorprenderla para hacerla feliz y usted la hizo muy triste, entonces ya no es el objetivo. A veces pasa eso, entonces. ¿Sí? Chicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras dudas tienen con respecto al proyecto? Ponme cuidado. ¿Cómo se hace un ensayo? ¿Usted tiene claro? El software, con el software. Por eso les digo, si ustedes se comprometen el día de la presentación del plan, ustedes me dicen que van a adquirir señales y el día de la entrega no me muestran algo que adquiera las señales, se va. Pero si usted no me presenta eso, yo le estoy diciendo de antemano que no es necesario. ¿La parte física? La adquisición no, porque yo les voy a dar la base de datos. Okay.
Ustedes solamente van a hacer un programa o un software, un modelo de aplicación en Android o lo que quieran, que procese esas señales, que procese las señales. Porque la materia es tratamiento de señales. O sea, lo que quiero es que cuando las señales me hagan tratamiento. De tal forma que ¿Por qué decimos procesar? digamos que la herramienta con la que las procese no me importa mucho. Lo que me interesa es el fin. ¿Por qué? ¿Para qué? Si usaron inteligencia artificial, no me importa. Si usaron máquinas vectoriales, no me importa. Si usaron Wavelet, no me importa. Transformada en Fourier, filtros, no me importa. Si usaron diagramas de bloques y PCI, no me importa. No es la que vamos a utilizar. Lo importante es que ustedes me presenten un programa que haga procesamiento. ¿Sí? O sea, a mí no me va a impresionar una aplicación en Android que no funcione. Me impresiona más un programa en MATLAB que sí haga lo que diga. Es que tengo, no sé si que tengo preguntas, pero no sé. Vayan haciendo sus preguntas allá en casa también. O sea, pero relájense, o sea, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer como para estar haciendo el río. ¿Usted le siente que cada vez que acerca más las vacaciones le da más peso para el cierto? ¿Cómo crees? ¿Cuando se acerca qué? Lo acerca las vacaciones, ¿usted no le da más peso al cierto? Ah, no, sí. Sí. Pero es peor cuando uno llega a vacaciones. O sea, uno sale más cansado de las vacaciones que cuando. Sí, es cierto. Porque le toca ir a trabajar. Porque se pierde la inercia del estudio. La entropía que usted tenía de estudiar la se pierde. Usted está gordo y va al gimnasio 3 meses y baja de peso y deja ir al gimnasio, en un mes se engorda el doble de lo que adelgazó en 3 meses. ¿Por qué? Porque perdió una inercia, pero usted siguió con su dieta. Lo mismo pasa con las vacaciones. Entonces usted llega de vacaciones y usted llega aquí reseteado. O sea, Que receta esto y es de cosa que sí. Si ahora nos vamos a hacer un clasificador de... se pasa. Vamos a hacer un clasificador. Sí, un clasificador de actividades y todo bien. Hay una matar la vida. Que me enseñan a hacer lo que un Garmin. Para que potencie con su... No, por eso les digo, ojo aquí porque ustedes no van a hacer la adquisición. Aquí ustedes van a hacer ese procesamiento. Exacto, y esa manera de hacer ese procedimiento. Eso probablemente lo estén haciendo, lo vayan a hacer los que van a ver diseño. ¿Sí? ¿Y eso sí que saben? ¿Qué? Ah, no, pero ahorita les pusieron a hacer qué fue. Antes del diseño y discusión del proyecto. Hacer un medidor de corriente con la SP32 y que funcione en sueño profundo. Ah, sí. Sí. Oye, eso es lo que quería decir en toda la presentación con Barrero de esa vaina. ¿Y le fue mal? No, la salí feliz. ¿Sí? Sí. Porque no le preguntó a nadie. No, me pregunté y le sabía responder que era lo importante. Ah, yo pensé que iba a ¿Sí le haber preguntó lo que yo le dije? Sí, le expliqué, me tocó volver a hacer laboratorio de pruebas de corriente y todo, y él me explicó varias cosas y todo, y no, feliz la presentación. Hice todas las gráficas, yo todo diferente. ¿Le hizo todo? Sí, me gustó. Sí. ¿Sí le vieron la neta ahora? Todo me midió hasta, me preguntó hasta el datasheet y todo, de corriente, de cuánto consumía. Y comprobó que medía. Sí, y hasta le mostré videos, puse la misma presentación en GIF de yo en el laboratorio cuando el sensor funcionaba y entraba en modo sueño profundo y funcionaba normal. Y se veía cambio de corriente de Sí, 1000 amperios. pero también me dijo que ese medidor estaba mal, que los datos no estaban mal, pero era no por culpa mía, sino por la resolución del multímetro, que no es capaz de, No es capaz no es de. capaz de medir los picos por altos de 110 miliamperios, 200 que da el sensor cuando lo intenta conectar. Sí, por eso tocaba osciloscopio. Y pero con el módulo, cuando intenté conectar Wi-Fi, vio que yo sí vi los datos, pero no los pude analizar bien por culpa del... Por eso es que le dije que lo presentara osciloscopio. Pero bueno, menos mal, sí que salió bien. Tenía que, usted hubiera presentado, si eso ya no hubiera quedado. Sí, pero cuando veo que al final siempre se... Hablar de corriente, eso es lo que me encanta. Y eso es un tema que no se enseña y no me lo van a enseñar nunca. No, y él se sorprendió cuando vio que yo lo simulé y le mostré que yo la tuve físicamente y todo. Es que así era. Entonces no van a hacer adquisiciones. Eso es más o menos. Bueno, ¿cómo se hace un ensayo? Adquisición y... Ah, pues si puede hágale. Y mira la plata. Sí, la luz Pero es si los módulos... Pese la los regla, módulos son tan caros. que los módulos que se van a son caros.
Los sensores son caros. ¿De qué hijo? Los sensores son caros, ¿no? Sí, pero es que están más caros. Está barato en el Por ejemplo, para medir pulso en el dedo vale como 10.000 pesos. Sí, para. Lo dice como el de computador, como de 4 millones, ¿se acuerdan? Ajá. Un computador barato de 4 millones. Bueno, usted quiere callar, ¿no? Tengo un computador que creo que pero Usted lo quiere callar. Barato. Barato. Ensayo. ¿Cómo va a hacer un ensayo? Primero que todo, debe tener una pregunta. Hipótesis. La hipótesis no es una tesis de un hipopótamo, es lo que parece que puede llegar. ¿Qué significa hipo? En etimología. Ya saben ¿qué significa hipo? Es menos que. Hiper significa más que. Sí, por ejemplo, yo digo hipersónico, es decir, que viaja más rápido que la velocidad del sonido. Hiposónico son los aviones normales. Nadie dice, ese avión es hiposónico. Lo normal es ser hiposónico. Ustedes son hiposónicos, viajan menos que la velocidad del sonido. Hipótesis significa que usted ha planteado una afirmación, pero no una demostración. Más. ¿Sí? Ya entendí el tema. ¿Y por qué? ¿Hipo? Menos de algo. Menos que algo. Cuando usted entonces, si es la hipótesis es porque usted planteó una tesis, pero no ha sido demostrada. Por ejemplo, yo puedo decir lo que usted decía. Una hipótesis es por qué los sensores de impedancia son mejores que los infrarrojos. O es posible que los sensores de impedancia provean una confiabilidad mayor que los infrarrojos. Pero Eso es una hipótesis. Pero, por ejemplo, uno puede decir como no, bailas. O sea, como demostrar que no es. Por ejemplo. Pero no sería contraproducente. No, porque es una No, hipótesis. porque es que ustedes están acostumbrados, ustedes tienen una concepción, ustedes tienen un método científico muy, ¿cómo decirlo? Muy chimbas. Yo lo único que aprendí en el laboratorio es que si yo hago... Les han enseñado mal. ¿Sale aquí? Les han enseñado mal, muy mal. Ojo porque el método científico no trata ni de comprobar ni de refutar. Trata es de obtener conclusiones a través de observaciones y hechos. Entonces el problema es que usted a todo quieren darle una respuesta positiva. Y por ejemplo, la hipótesis es posible que los medidores de impedancia sean mejores que los medidores de señales infrarrojo. Puede ser que la conclusión que vendría siendo la tesis sea no son mejores. ¿Sí me entienden? A veces la respuesta es no. Listo. A veces la respuesta es no. Por eso en este proyecto les estoy colocando un problema que con seguridad sé que sí. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, una hipótesis de los proyectos que ustedes van a hacer es posible identificar actividad física con señales pletismográficas, es decir, saber si alguien salta, si alguien corre, si alguien está durmiendo, si alguien está cantando. Sí se puede. Sí se puede y ya lo han hecho. No es posible. ¿Es posible detectar arritmias con señales pletismográficas? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. La mayoría de los proyectos que se van a plantear se han hecho. Entonces usted lo que tiene que buscar es quién los ha hecho y cómo lo hicieron para usted hacer su propia solución, replicarlos. ¿Sí me entienden? Entonces, una pregunta o una hipótesis. Todos los problemas que vamos a hacer ya están. Claro que sí. Y es que a nivel de pregrado, ustedes no tienen por qué reinventar la rueda. Por eso les hablo técnico porque no está limitando el tema. Pero... Por ahí hay que limitar el tema porque es que ustedes aquí no van ni a crear puentes alguno, no. Ustedes tienen que buscar un problema que ya esté resuelto y acoplar esa solución a ustedes. Es más, puede ser que ya lo encuentren hecho. ¿Sí? No, mira, hicimos esto, usamos transformada FFT, usamos Wavelet y obtuvimos buen rendimiento. Usted dice, ay, mire, yo ya lo hicieron con FFT y Wavelet, vamos a hacer nosotros también FFT y Wavelet y seguro que nos sale. ¿Por qué? Porque esa es la investigación también. Es también replicar los resultados de otros es necesario para poder establecer futuros resultados. En la tesis de grado es eso. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, ese proyecto que usted está haciendo es un proyecto de grado.
Solamente que Barrero siempre pone, de proyecto de grado, les pone trabajos a ustedes. ¿Verdad? Curiosamente, el medidor de corriente que nos pide hacer trabaja con el módulo que yo necesito conocer de pie a cabeza. Por eso. Y ya, y caucho. Es que ustedes tienen que aprovechar todo, es una excusa para volverse buenos en algo. Ahora, cuando usted plantea la hipótesis, usted tiene que plantear los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Entonces aquí vienen fuentes científicas. ¿Sí? No fuentes de los deseos, ni fuentes de Ortiz. Fuentes, fuentes científicas. Un artículo científico que diga algo. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué no es bueno? Usted tiene, por ejemplo, una fuente científica de su trabajo es ¿quién creó la medición por impedancia? ¿Y por qué llegó a él? ¿Por qué él quiso investigar por ese lado? O sea, a él no se le ocurrió un día, oiga, voy a ver si mido impedancia. O sea, de alguna forma tuvo que haber visto que eso podía ser una solución. Entonces, la pregunta es, ¿por qué para él fue una solución? Hay distintas formas de argumentar. ¿Sí me entiende? La primera está la positiva, la negativa, está la argumentación en zigzag, está la argumentación, esto se llama ponderada. ¿Sí me entienden? Está la argumentación, ¿cómo es que se llama esto? La impositiva. Por ejemplo, a mí las que más me gustan son estas dos. Estas son para escuela. Estas dos son las mejores. ¿Por qué zigzag? Porque todo tiene algo bueno y algo malo. No hay nada que sea solo bueno. Ni hay nada que sea totalmente malo. ¿Sí me entienden? Siempre ustedes tienen que encontrar algo bueno algo y algo malo algo. Siempre. Puede tener más bueno que malo, ¿no? Pues ese es el punto. La idea del zigzag es descubrir, bueno, es más malo que bueno, de tal forma que pueda concluir que es malo. ¿Se me entiende? Por ejemplo, le voy a poner una argumentación zigzag. ¿Deberíamos echar a este hombre a la cárcel? Paga sus impuestos, respeta a sus padres, no toma, no fuma, estudia, está haciendo una ingeniería. Pero resulta que usted descubrió que en la casa él tenía, qué sé yo, a ver, un delito, que él vendía armas en el mercado negro por internet, supongamos. ¿Será que el argumento negativo es suficiente para vencer todos los argumentos positivos? Entonces empiezo a ir, no, pero es que mire que él es buena persona, pero vende armas. Pero estudia en la UIS, pero vende armas. Ah, pero es que las vende baratas. Y barato. Es que las vende baratas, o sea, positivo o negativo. Y hace el sueldo por conocido. ¿Sí? ¿Descuentos 2 por 1? ¿Sí? En Sí. el accidente. Entonces, hay un montón de argumentos en zigzag que usted puede plantear. Está la ponderada. Hay algo que se llama la ponderación de derechos. Hay un tema súper delicado que entra dentro de la ponderación de derechos. A mí me encanta eso. Es el aborto. El aborto es un tema súper delicado que tiene que entrar aquí en este tipo de argumentación. Por ejemplo, cualquier persona dice, ¿qué puede decir? No, pero es que hay que defender la vida y la vida es el primer artículo dentro de la Constitución colombiana que se defiende. Y yo le puedo decir, sí, pero es que hay otros artículos, como por ejemplo que usted tiene autonomía. Usted tiene libertad de expresión. Usted puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Y la base de los derechos es que usted puede hacer con usted lo que usted se le dé la gana siempre y cuando no afecte a otros. Y el último es un aborto, no afecta a nadie. Entonces entra la ponderación de derechos. ¿Qué cuesta más? ¿Qué importa más? ¿Sí me entiende? Otro tipo de ponderación de derechos. Trabajo infantil. Ese es brutal. Ese es un tema súper, hiper, mega delicado. Más que ni el aborto. Trabajo infantil. El trabajo infantil es muchísimo más común de lo que parece. Acá en Latinoamérica Sí, Supongamos lo siguiente. Un niño le gustó un juguete que vio en la papelería. Sus papás no tienen recursos. Y el señor de la tienda le dijo, pues mijito, venga aquí, me ayuda con los mandados, me hace los domicilios y yo por cada domicilio le doy 500 pesos.
Y el chinito empieza a trabajar, descubre el valor del trabajo, descubre el valor del ahorro, se va y se compra su juguete y dice, me gusta trabajar. Y entonces estudia y en las tardes vaya a hacer su mandado. Resulta que alguien del gobierno se dio cuenta y encarcela al señor de la tienda porque tenía trabajando el chinito, trabajo infantil, y echa a la cárcel también a los papás y le quitan el chinito y lo mandan para bienestar familiar y se arma. El chinito le quita el muñeco. Y el chinito es feliz porque él tenía su muñeco. O sea, de hecho nadie lo obligó. Es ponderación de derechos. El niño quiso. ¿Por qué la decisión del niño no vale? ¿Por qué la decisión del niño no vale en este caso si se supone que el artículo 7 de la Constitución protege su autonomía incluso siendo un niño? Por ejemplo, en los locales. ¿Por qué la Constitución considera que un niño de 5 años en adelante no puede pensar? No pueden razonar. Sí, es que lo mayor dice. ¿Por qué? Porque alguien que tenga 17 años y 9 meses comete un crimen y lo dejan libre, pero si se demoró 2 meses más, tiene 25 años de cárcel. Se llama ponderación de derechos. Eso se llama ponderación. La ponderación puede ser esto. Él puede ser un buen ciudadano, él puede haber pagado todos sus impuestos, puede ser un buen estudiante, puede ser todo lo que quiera, pero el crimen es mucho mayor en peso que todos los argumentos buenos. Entonces ya no sirve la argumentación en sí, sirve la ponderación de derechos o la ponderación de argumentos. ¿Sí me entienden? O sea, que es más cuando es balanceada entre las dos. Cuando es balanceada las cosas, ¿sí? La mayoría vamos a llegar con zigzag. No, y es que la mayoría de argumentación científica se hace en zigzag. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo de argumentación ponderada. ¿Fue apresurado a hacer las vacunas? Sí. ¿Fue antiético hacer ensayos en personas tan rápido para la vacuna de COVID? Sí. Pero es que el problema que había que resolver era muchísimo mayor que todas las cosas negativas. Teníamos que tener una vacuna que retrasara la propagación del virus. No que fuera una cura, sino que retrasara la propagación del virus. Entonces es ponderado. Se valió algo porque tenía más peso positivo que todos los factores negativos. Entonces usted, por ejemplo, puede decir, no, es que sí, el infrarrojo es más barato, sí, todo eso, pero por ejemplo, Z aumenta la confiabilidad a nivel clínico. Y a nivel clínico es donde está la mayor aplicación. Entonces,